Academia. 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 Academia Diversa. Academia Diversa. Mi nombre es Juan Carlos Jaime Fajardo. En este momento tengo 55 años y soy actualmente integrante del Centro de Estudios e Investigaciones Docentes de la ADE, la parte pedagógica de nuestro sindicato, y visito colegios. Estoy en permiso sindical porque sigo nombrado en la Secretaría de Educación de Bogotá. Yo soy bachiller agrícola. Fue en un municipio del norte de Santander, se llama Cáchira. Allí asumo procesos de liderazgo en la Junta de Acción Comunal. Toda la situación social, política, de conflicto de la zona, pues me llevan a pensar en venirme para Bogotá a trabajar, pero también en estudiar en la universidad, en alguna medida, para aportar a las dinámicas que estaba viviendo allá en la región. Y por eso estudio Sociología en la Nacional. Me termino graduando en el año 2005. Y luego hago una especialización en políticas públicas y empiezo a ser profesor universitario en la CUN. Entro a estudiar la maestría en la pedagógica, en estudios sociales. Y entro en su momento al distrito a ser profe de sociales y empiezo a hacer el doctorado en el año 2012. Me gradué en el 2018 y allí, pues, con la investigación, tanto de Cauca, luego en México, en Oaxaca, los maestros que están en redes magistrales en Bogotá, concluyo con una apuesta que es la comunagogía. Yo creo que si ubicara como unos hitos, yo ubicaría en bachillerato el ir a las veredas, supuestamente enseñar y no terminaba aprendiendo. Marco la tesis de sociología en el Putumayo, porque fue con campesinos indígenas y me doy cuenta que ellos generan unos procesos distintos, incluido en lo educativo, lo cultural, lo organizativo, pero que tienen como un énfasis que es lo comunitario. Cuando estoy en Nariño y generamos unos proyectos de colegios, nos decían el colegio loco, porque fue a resolver el problema de 37 veredas, con un colegio que los que tenían que moverse eran los profes y no los estudiantes. Cuando hago la tesis de maestría en Cauca, me doy cuenta de unas cosas muy bonitas, muy creativas de las comunidades para generar la relación entre educación y política, o proyecto político del CRIC, y por eso la investigación termina reconociendo otros y esos procesos para concebir que lo común en esas prácticas era lo que estaba moviendo lo alternativo. De ahí pues surge el concepto también de comunagogía, o sea, como al tratar de sintetizar todo eso que estaba sucediendo. Pero a mí me parece que hay un texto de Mao Zedong sobre la práctica y tiene una parte muy interesante cuando él está discutiendo la teoría del conocimiento y cómo se construyen los conceptos. Entonces él dice, ¿qué fue lo que hizo? O sea, hay una serie de prácticas dispersas y quiero centrar en encontrar el núcleo. Entonces yo empiezo a encontrar que en toda esa experiencia que tenía previa, más cuando hago la investigación, ¿qué era lo común que había en todos? Pues redundando, que todos se hacían en común. En lo pedagógico, para poder dar cuenta de toda esa potencial, tienen que ponerle apellidos. Pedagogía comunitaria, pedagogía crítica, pedagogía de la reexistencia. O sea, la sola palabra pedagogía no daba cuenta. Entonces concluyo que lo que es comunagogía. Y empiezo a categorizar una serie de prácticas y de relaciones que tenían estas experiencias y pero surgen los horcones. Entonces la comunagogía inicialmente tiene 5 horcones, entonces una serie de prácticas que eran de soberanía epistémica, otras de fortalecer vínculos comunitarios, otras que era compartir decisiones y saberes, construcción del territorio, identidad con los aspectos de la comunidad. Fueron como esos 5 grandes cuerpos. Y afortunadamente profes han colocado en práctica y han desarrollado la propuesta y se vuelve como como una corriente, que incluso se han hecho tesis desde la comunagogía. Se ha incidido, por ejemplo, en la política pública en educación en México, ha sido referencia a la comunagogía. De un mundo de compartencias en lugar de competencias, de una comunagogía en lugar de pedagogía. Generando una apuesta, digo yo, no solo educativa, sino en últimas, una concepción de vida la que uno asume desde la comunagogía. Y ser comunagogo o comunagoga
sin duda es muy distinto a ser pedagogo o pedagoga únicamente. Bueno, en ese momento yo tenía baja visión, no hubo ninguna adaptación. De hecho, cuando eso me preguntaban si uno tenía alguna discapacidad o no, eso no hubo. Yo alcanzaba a leer un poquito, pero sí recuerdo que había unas gráficas, varias gráficas, que tenían, o sea, esa nunca pude responder esas preguntas, pero aún así logré el puntaje para entrar. Bueno, hubo varias cosas, ¿no? Recuerdo que había un consejero ahí y fui y le comenté y pues se quedó más embolatado porque yo le comenté la situación. Pero pues, eso fue, estoy hablando de 1991. No, la universidad estaba lejos aún como de pensarse esa realidad que había en el país. El profe de matemáticas, sí me acuerdo que le dije, profe, no escriba con colores en el tablero, con las tizas de colores, cuando era con tiza, porque veo menos. Y él sí hizo un esfuerzo, tal vez fue el único que le solicité como esos ajustes en la tiza, porque el resto pues era narrativas, pues que yo estaba muy pendiente de tomar, yo tomaba anotaciones con chopsticks, como más gruesita la mina para yo medio poder ver, porque digamos que en ese momento yo tenía baja visión, no perdió totalmente la vista. Entonces, como era el año 2000 pensaría, fue un compañero que se echó esa lucha al hombro de constituir una sala en la biblioteca para personas ciegas, y creo que él sigue aún ahí, que es Carlos Jacobo. Obviamente uno se estrella con una cultura de maestro distinta, funcionario público, el maestro que no le interesan los problemas del barrio, el maestro que quiere es que el uniforme esté aplanchadito, ¿sí? Entonces cuando yo llego, yo personalmente sí me choco con ese tipo de escuela y tuve dificultades, incluso en mi condición, donde los estudiantes están acostumbrados al grito, a la mirada fuerte, pues ni formas, y terminamos siendo otra cosa en la relación maestro-estudiante, y siendo ellos, al contrario, mi apoyo visual en las salidas. O sea, sí, obviamente juegan cosas. Por colocar un ejemplo, la etnografía. Primero que la etnografía es la observación, pero pues en nuestro caso, ¿sí? Entonces, si hay unos enfoques, digamos, que no tienen en cuenta la particularidad nuestra, y ahí tiene uno que desarrollar como otras maneras de reconocer esa realidad. Entonces creo que sí hay unos elementos necesarios a ajustar en el terreno metodológico, pero hay un aspecto que también en la investigación, que no lo he publicado, pero que sí me di cuenta, y es que el aspecto principal individual y colectivo, porque eso es lo que también pasa allá en el movimiento indígena, es el autodescubrimiento del sujeto. Es decir, uno no tiene por qué esperar que lo vengan a investigar. En los propósitos de la educación, que desde mi perspectiva es mezquina con la niñez y la juventud. Lo primero es que lo que vaya a investigar realmente lo apasione, vea la necesidad, la sienta, porque investigar implica muchas cosas, no es solamente leer, es actuar, es crear. Ahí sí pensarse pues, las estrategias o las técnicas de acuerdo a la condición nuestra, o sea, y eso le exige a uno crear. Y tres, pues que una investigación generalmente no es uno solo el que está, entonces también hacer, tejer con lo colectivo, ¿sí? Personas, procesos, pues también facilita las cosas. Entonces, para sintetizar, pasión, ajustes a las estrategias y las técnicas, y tres, el vínculo o vincular a otras y a otros en el proceso investigativo.